Muy bien, y vamos a compartir pues la presentación, hermanos, de hoy día. Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Hoy día es jueves 6 de junio. Jueves 6 de junio, hermanos, estamos en esta lección, ya la lección número 10 de este segundo trimestre de este año 2024, hermanos. Estamos hablando estamos estudiando temas del conflicto, ¿no? Se ha iniciado allá en el cielo, ¿no? Este conflicto que ha pasado a esta tierra y estamos involucrados nosotros. Es un asunto de vida o de muerte eterna, hermanos. Entonces aquí tenemos, hermanos, pues a través de la Biblia, el plan de salvación que Dios ha establecido para que todo ser humano podamos pues vivir eternamente en un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Muy bien, hoy día, hermanos, la lección de hoy día tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor. Alguien que está viendo su pantalla puede darle una leída, prenda su micro, lea para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Dice el espiritismo de los últimos días, segunda parte. Muy bien, gracias, hermano Carlos, ¿no? El espiritismo. Estamos tratando, pues, hermanos, acerca de este tema del espiritismo, ¿no? En estos últimos días, en nuestros días, hermanos, ¿no? Y los días que vienen. Y estamos entrando a una segunda parte. Ya la lección anterior habíamos visto una primera parte, ¿no? Y ahora veamos, pues, en estos últimos días, ¿no? ¿Algún comentario respecto a alguna pregunta respecto al espiritismo, hermanos? Tal vez espiritismo también que puedes estar visualizando, hermano, en estos últimos días. Puedes prender tu micro y participar, hermano y hermana. Muy bien. Sí, hermana, acérquese a su micro, hermanita, para que le podamos escuchar. A ver, déjame prender el otro. ¿Ahora sí? Sí, sí, hermana, ahora sí. Bien, Ahora bien. sí. Hermano, a ver, sabemos que el espiritismo viene desde antaño, viene desde el primer día, ¿cierto? Desde el Edén, cuando Satanás hace su engaño maestro, ¿cierto? Para hacer caer a los hijos de Dios. El espiritismo en estos días ha tomado otros ribetes, se ve de otra forma. Si bien es cierto, tenemos el espiritismo totalmente desenmascarado y abierto, cuando hablamos de estos que se hacen estos llamados a los muertos, estas invocaciones, cuando hay medium de por medio, cosas así, cuando vemos brujos que hacen esas brujerías. O sea, allí está totalmente desenmascarado el enemigo con respecto a lo que se hace con el espiritismo, pero está el espiritismo encubierto. Este es el peor de todos, ¿cierto? Porque está encubierto y puede hacer caer incluso a los escogidos. Hablamos, ¿cierto?, de, como decíamos ayer, de ciertas metodologías para sanación. Hablamos de la televisión, ¿cierto?, cuando mete sus doctrinas, sus cosas que van, ¿esto cómo se llama? Van por debajo. Ayer mi marido veía una serie de estos de Star Trek, ¿cierto? Y allí salía esto de que viven cuántos años viajando por el mundo estos viajeros, ¿cierto? Y se encuentran con gente y de repente hay culturas que alaban al hijo de alguien, y que tal bestia nació en el mar, y de repente cosas que se hacen tan familiares para nosotros que la distorsionan. Hermano, el espiritismo ha llegado a la televisión de manera tan también abierta y tan solapada a la vez. Es tan peligroso, mis hermanos, las doctrinas que están haciéndose, eh, no sé, que están pasando por nuestros ojos y a veces no nos damos cuenta. Es por eso, mis hermanos, que cada vez tenemos que preguntarnos si lo que yo estoy viendo es de Dios o no es de Dios, si lo que estoy escuchando es de Dios o no es de Dios. eh,
todo tenemos que cuestionarlo, todos tenemos que someterlo a la lupa, ¿cierto? Del Espíritu para ver si es de Dios o no, porque así como dice la palabra, podemos ser engañados también. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Sí, Hermano hermanos. Justo, Sí, hermano Marcelino. Buen día. hay un libro escrito llamado Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 307 y 308, dice de esta manera: algunas pobres almas que, cuando dice alma, dice un ser vivo, una persona, así como usted o como yo, habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia. Más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Satanás los retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Al conocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellas que han tenido experiencias religiosas y tienen fe en las promesas de Dios, que intercedan en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingencia de ángeles malos que han dominado a estas personas, pero si los santos de Dios con profunda humildad oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir a Satanás y éste será ahuyentado y su poder sobre los afligidos quebrantados. Esto dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 307 y 308. Muy bien, gracias, hermano. Ahí tenemos unos comentarios, hermanos, respecto, pues, al espiritismo, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, hay que estar con el Señor, no dar lugar, ¿no? A, a que el enemigo, pues, no entre en nuestra mente a través de muchas formas, ¿no, hermanos? Como estamos estudiando. Pero vamos a ver algo más en estos Hermano, últimos días, hermanos. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta alguien tiene? Ahí parece que alguien tiene alguna pregunta. buenos días, hermano, justo saludamos. Hermano, pues, buenos días, hermano. Este, una pregunta, hermano. Ayer fui a visitar a un israelita, me dice que Cristo va a venir a Cusco porque Cusco es el ombligo del mundo, así. Esto es espiritismo también, pues, señor, hermano. Ahora, la otra pregunta que me ha hecho es lo siguiente. ¿De dónde aparece Adventista el séptimo día? Eso no hay en la Biblia, sino solamente Israel. Eso es, me dice. Entonces, hasta cierto punto no, no podía responder, hermano. Ustedes saben, le coloco la pregunta a ustedes: ¿de dónde aparece? ¿Cuándo aparece? ¿Por qué aparece Adventista el séptimo día? Esa es la pregunta, hermana. Ayúdenme para saber esto, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Ahí hay una pregunta, hermanos, ¿no? ¿De dónde viene esto de adventistas, no? Adventistas. La Biblia hace mención a, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Al pueblo israelita.
En el Nuevo Testamento habla acerca de la iglesia, ¿no es cierto? Cristiana, ¿no? Y Hermano Justo, hermanos, sí, hermana, por favor, a ver, responde esa pregunta. bueno, en la Biblia habla de que los que aman a Dios guardan sus mandamientos y habla de que la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, hace una descripción de la iglesia verdadera de los últimos tiempos y dicen que son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y la única iglesia que cumple con este mandato es la iglesia adventista. No es que salga el nombre de la iglesia adventista, sino que da las características de la iglesia verdadera. Y la iglesia adventista es la única que cumple con esos requerimientos que dice allí. Muy bien, hermana. Sí, pues, históricamente, hermanos, pues sabemos de que personas que estudiaron la Biblia hace mucho tiempo, ¿no? Encontraron esta profecía de Daniel 8:14 que dice, después de los 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Hemos estudiado esto. Y Guillermo Miller pensó pues que esta tierra sería el santuario, o sea, Jesús vendría en 1844, al término, ¿no?, de la profecía de los 2300 días Bueno, o años, justo, ¿no? Y pues, este hermanito, entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos que predicaban en ese tiempo, pues eran llamados, no existía iglesia adventista, ¿no? Sino los llamaron adventistas, pues, ¿no? Porque predicaban, pues, el advenimiento del Señor. Y cuando pasó el chasco, pues, no vino, ¿no? Cristo, y entonces la gente se decepcionó, ¿no? Y algunos quedaron, pues los que quedaron, pues fueron iluminados por Dios, y de ahí que Dios forma, ¿no? Esta iglesia. Y ya en 1800, creo, 1863, ¿no? Se organiza y se pone el nombre, ¿no?, de adventistas a este grupo de hermanos que, bajo la inspiración de Dios, pues deben obedecer los mandamientos de Dios, y también adventistas de que siempre con la esperanza de que va a venir el Señor, y pues del séptimo día, porque el sábado es un mandamiento pues olvidado. Bueno, por ahí, ¿no? Históricamente en lo que podría mencionar. Sí, hermano Marcelino. en la palabra de Dios hay un término que dice, ha de venir. ¿Quién ha de venir? Cristo. Cuando los discípulos estaban en el monte de los olivos, cuando Jesús ascendía al cielo, estaban un poco tristes, mirando arriba todos. Y dos ángeles fueron comisionados, y estos ángeles le dijeron, varanos Galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que había sido tomado en medio de vosotros, como habéis visto ir, así vendrá, así vendrá. Entonces, una palabra dice, ha de venir. ¿Quién ha de venir? Cristo. En la Biblia hay como 18 textos que hablan sobre esto. Por ejemplo, en Colosenses 2:17. También Hebreos 10:37, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Cristo. Entonces, cuando Dios inspiró a los hermanos que estudiaban en 1844 la palabra de Dios, no tenían ese nombre. No tenían ese nombre, solamente eran un grupo de hermanitos de la iglesia bautista, otros de la iglesia metodista, y así de varias denominaciones, estudiaban este asunto y predicaban en su iglesia de donde pertenecían que Jesús va a venir, y ellos fueron rechazados. Entonces tuvieron que formar un grupo que esperaban esa venida. En 1863 se forma con ese nombre por primera vez, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Respecto a eso, la sierva del Señor dice,
el nombre de la iglesia adventista, con solo ese nombre, es una cachetada al demonio. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir. Hay un grupo remanente que espera la venida de Cristo. Luego, adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque en Isaías dice, tus hijos serán llamados restaurador de calzadas y reparador de portillos para habitar. Entonces hay una profecía que en el último tiempo Dios levantaría un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo que tiene un mensaje distinto para restaurar las verdades echadas por tierra por el demonio y sus agentes. Entonces ahí está clarito. Ahí, ustedes buscan en vuestra Biblia, que está en vuestro laptop, en vuestro teléfono, pongan ha de venir y va a aparecer 18 textos y cualquiera de ellos está hablando de que Cristo ha de venir. Está escrito en la Biblia, hermanos. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Tratando de responder la pregunta. Sí, yo estoy pensando en lo que Jesús dijo, ¿no? Respecto a la iglesia, ¿no? Sí, en cierto momento, pues, la mamá del Señor Jesús vino, ¿no? Con sus hermanos y sus hermanas, así dice la Biblia. Tengo por entendido de que los judíos, los fariseos, o los líderes, ¿no? Del pueblo de Israel, no, seguramente presionaban, ¿no? A la mamá del Señor Jesucristo, que por qué su hijo, ¿no? Se creía, ¿no? Que era Dios o que, y así. Entonces, pensaban de que Jesús, o sea, de que Jesús sería, pues, ¿no? Como humano que él era, entonces, pero que él haga ver que él era Dios en esta tierra, no les entraba en la cabeza y eso era una blasfemia, ¿no? Una blasfemia. Entonces la mamá aparece ahí, los discípulos ven, la gente está pues en el entorno de Jesús, hay una multitud, entonces todos esperan, ¿no? De que Jesús pues pueda decir a su mamá, por favor, déjenle pasar, que venga mi mamá. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando le dicen, ¿no? Los discípulos, tu mamá ha venido, tus hermanos y tus hermanas también han venido. Y entonces él dice, ¿quién es mi madre? ¿No? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanas? Y ahí tajantemente dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos, mis hermanas, dicen. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, aquí la iglesia, ¿no? Que levanta en esta última etapa, que bueno, hay un simbolismo, ¿no? Por ejemplo, empezamos ahí con la primera etapa, la iglesia de Efeso, de Esmirna, con sus características, ¿no? Al final, la séptima iglesia es la iglesia de la Odisea, pues, ¿no? También con sus características, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia del Señor, pues, está formado por todos los que hacen la voluntad de nuestro Padre Dios, obedecen lo que dice Dios. Y justamente, pues, en esta última etapa, a través de las profecías también, hermanos, vemos que Dios levanta, ¿no? Los mensajes de los tres ángeles. Ahí vemos, ¿no? Que batalla, en esta última etapa, en la batalla contra Satanás, están pues los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son dos características de los miembros de la iglesia, pues, ¿no? O discípulos del Señor. Y en el capítulo 12, como en el 17, me parece, ahí al final dice ahí, ¿no? Que el diablo está airado contra el resto, ¿no? De los miembros de la iglesia, que es la mujer, ¿no? ¿Quiénes son esos? Son estos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, entonces este grupo de hermanos que hay en esta última etapa, somos pues llamados, nosotros somos los que estamos en esta sala, ¿no? A obedecer los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, ¿no? Bueno,
muchas cosas más se diría, pero tal vez lo importante es esto, ¿no? De que dentro de tantos grupos cristianos que hay, creo que hay más de 30,000 grupos cristianos que tienen diferentes denominaciones, ¿no? Entonces, dentro de todos ellos, observar, ¿no? Pienso yo, las características que Dios dice, ¿no? Que obedecen pues sus mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características muy importantes. Y de acuerdo a las profecías, también dice ahí, hermanos, muchos tienen solamente el nombre de Dios, como es la profecía de las 7 mujeres, dicen, ¿no? O sea, las iglesias, símbolo de las iglesias, que dicen, ¿no? Al Señor Jesús, danos por favor tu nombre, solamente, quita nuestro oprobio, ¿no? Queremos tener tu nombre. Pero nosotros tenemos nuestra propia comida, dice, ¿no? No queremos tu comida porque tenemos nuestra propia, o sea, tenemos nuestras propias doctrinas. Solamente queremos llamarnos cristianas, ¿no? En otras palabras. Eso es lo que pasa, pues, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a entonces ahora sí, después de esta pregunta que nuestro hermano hizo, vamos a aquí, dice hermanos, miren lo que dice la lección para hoy día. Hermanos, nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo, ¿no? Claro, para un cristiano verdadero, hermanos, pues su esperanza, ¿no? De salvación de un verdadero cristiano, pues está cimentada, fundamentada solamente en Cristo, pues hermanos, solamente en Cristo. Sus manos, hermanos de Cristo, ¿no? Sus manos manchadas de sangre, nos llaman, pues, ¿no? A aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Entonces, los cristianos verdaderos, haciendo alusión a la pregunta, hermanos, son los que van a aceptar, ¿no? De forma gratuita el sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo, ¿no? A Él le ha costado de una forma un costo infinito, es la sangre de Cristo, pues se ha derramado. Pronto Cristo regresará, hermanos, para reclamar a los suyos, pues ya regresa por segunda vez, como dice Tito 2:13, dice, ¿no? Que está la bienaventurada esperanza, ¿no? Es pues, ¿no? La segunda venida de Cristo. Entonces, aquí se llama pues la bendita esperanza, ¿no? Es la segunda venida de Cristo, pues, hermanos. Y eso es lo que Y estamos ta- aguardando, ¿no? también Aguardando. Sí, hermana, ¿alguna pregunta? nuestro hermano Celso preguntó del grupo israelita, eh, están esperando que venga al Cusco uno de los Ataucusis de repente, que ellos creen que es Jesús. Ajá, muy bien. Sí, pues, hermanos, justamente lo que sí a mí me llama la atención, ¿no? Es el plan, así como Dios tiene un plan de salvación, hermanos, que se muestra en el santuario no terrenal que estuvo en esta tierra, que hay un santuario celestial, pues es un plan maravilloso, ¿no? Para salvar al ser humano. De igual manera, hermanos, el misterio de la iniquidad es un plan de diablos, de Satanás, para hacer perder a la gente, pues. Y uno de ellos, dentro de ese plan, es, como dijo el Señor Jesucristo, vendrán falsos cristos y falsos profetas, como ya lo mencionó. Seguramente ellos van a hacer que de este grupo israelita va a salir algún personaje diciendo que es Cristo. Pero es el mismo Satanás, pues hermanos, ¿no? Disfrazado de Cristo. Así como otros religiosos dicen también, ¿no? Otros grupos religiosos dicen ser cristianos, que pues dice que va a aparecer, que se va a manifestar. Está ahora en el desierto, que ya está en esta tierra y se va a manifestar, dice, ¿no? Y va a ser seguramente milagros, como dice, ¿no? La Biblia, pero el Señor advierte, pues, ¿no? De que no hay que ir, ¿no? Y ya nos ha advertido el Señor, porque quien va a ir ya está perdido, pues, hermanos, se mete en el terreno de Satanás, ¿no? Entonces son cosas que el Señor nos va advirtiendo, ¿no? Muy bien, ahí está, pues, ¿no? Justamente el espiritismo,
es que justamente el diablo para engañar se disfraza, hermanos. Se disfraza de un ángel de luz, o sea, de Cristo, de un profeta, de un hermano, de un pastor, no de lo que sea se puede disfrazar para engañar, o a través de una película. Entonces ahí está el diablo, ¿no? Dando su mensaje, su prédica, y a veces nosotros mirando así, pero ese mensaje está entrando al subconsciente, al cerebro, y que nos va adormeciendo y estamos más propensos a ceder a sus engaños porque aceptamos así, o sea, la mente va aceptando, ¿no? Esos mensajes, ¿no? Es como la propaganda, pues, hermanos. Por ejemplo, la cerveza o las colas, así, hermanos, pues, entonces, ¿qué hace? Gastan millonadas, hermanos, en su propaganda, por la televisión, en las paredes pintan sus propagandas. Y uno puede pensar, es que están perdiendo plata. No están perdiendo, hermanos. Toda esa propaganda entra al subconsciente. Y cuando uno tiene sed, hermanos, y está propenso de repente a tomar algo que aparentemente parece dulce, rico, no sabroso. Entonces, ¿qué pide? Justamente pide, pues, ¿no? La cerveza o las gaseosas, bueno, y así funciona el cuerpo humano. Así funciona la mente humana, hermanos. Y el diablo sabe esto, pues, ¿no? Y Dios también nos ha advertido, ¿no? Acerca de este asunto. Lo que sí hay que poner en la cabeza de los hijos es los mandamientos de Dios, pero el enemigo pone pues sus mensajes así subliminales, incluso a través de la música y todo ello, para que el ser humano esté más propenso a ceder, ¿no? A esas cosas, a esos espectáculos, milagros, o sea, señales que va a hacer el enemigo, ¿no? Si uno va a ceder fácilmente. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar fortaleciéndonos en lo que dice Dios, en su palabra. Hay que estar obedeciendo, hermano. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Entonces, esos hábitos de obediencia, pues, nos va a hacernos firmes, ¿no? Firmes. Y cuando se presente la tentación, y nosotros fácilmente nos daremos cuenta y tendremos la fuerza para reprender, ¿no? Al enemigo, ¿no? Y entonces seguir siempre en el camino correcto. Porque no vaya a pensar alguien ya en el futuro, ya, después, ya, yo me voy a preparar. No, si no se ha preparado, desde el primer día que uno ha conocido el Evangelio, no se está preparando, pues es como las vírgenes insensatas. El Señor va a decir, no te conozco a ti, ¿no? ¿Quién serás tú, no? Pero hemos hecho milagros, hemos hablado de ti, hemos botado demonios. No te conozco, ¿no? Va a decir el Señor, no te conozco. Entonces, hermanos, el lo importante aquí es tener una experiencia de Dios, ¿no? O sea, de relacionamiento con Dios íntima, porque las tentaciones están viniendo, pues y vendrán. Terribles tentaciones, y si uno no está preparado, va a ceder y va a caer, hermanos. Bueno, hermanos, aquí dice la lección, el objetivo entonces, hermanos, de Satanás es destruir esta esperanza. Nosotros que tenemos la esperanza, estamos aguardando que el Señor venga por segunda vez. Entonces, su objetivo de Satanás es destruir esta esperanza, pues, ¿no? Hará pues milagros, ¿no? Señales y prodigios, cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica, hermanos. Lo que el diablo va a querer es que nos alejemos, pues, de la salvación que es en Cristo. Como dice Apocalipsis 14:12, que lo hemos mencionado, hermanos, dice así, ¿no? El diablo está, ¿no? Airado, no está luchando contra quiénes, hermanos, aquí en esta tierra. Como dice aquí pues, hermanos, está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos santos, no, hermanos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está, hermanos, lo que estábamos mencionando, las características del pueblo de Dios, pues no olvidándonos de nombres, hermanos, ¿no? De iglesia, cualquier nombre que uno se pueda poner, porque el Señor lo que ve en el fondo es el corazón
No, quienes son verdaderamente sus hijos son los que guardan sus mandamientos, ¿no? Los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús, dice, guardan la fe de Jesús. Está esto en Apocalipsis 14:12, ¿no? Como conclusión, ¿no, hermanos, del conflicto que hay entre el bien y el mal. Hermanos, en la lucha final, Satanás pues hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios. Eso, ahí es donde ataca, pues, hermanos, todas esas cosas que se muestran por las películas, por todos los medios, ¿qué buscan, pues, hermanos? Simplemente que no se guarde los mandamientos de Dios. Está bien, dicen, el diablo ya planificó. 9 mandamientos puedes guardar, pero el cuarto mandamiento no. Y es atacado el cuarto mandamiento por el diablo, pues a diestra y siniestra, hermanos. Lo que más odia es el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento hace ver que Dios es el creador, pero el diablo ha hecho todo su trabajo para que creen otras cosas en la evolución y tantas cosas, que no se reconozca que hay un creador, ¿no? Y los científicos paran diciendo, ¿no? Que por evolución apareció las cosas. Y entonces, pues, hermanos, ahí está el conflicto, ¿no, hermanos? Entonces, en esta lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios o tenga, pues, la fe de Jesús también, ¿no? Ahí está atacando, ¿no? Por eso las pruebas también que Dios permite que hay en nuestras vidas, las pruebas, es para que nosotros tengamos esa fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así, o sea, mirar a Jesús como él, como hombre, tuvo fe en su Padre, esa misma fe tenemos que tener, hermanos, ¿no? Esa misma fe. O ambas cosas, pues el diablo va a querer quitar, ¿no? Esas dos características. De allí la necesidad, hermanos, de tener cuidado, cuidado, hermanos, con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, prodigios, milagros, nos aleje, pues, de cualquiera de estas dos características del remanente. Hermanos, por más que se hagan, no, hermanos, vigilias, por más que se hagan ayunos, por más que se hagan, porque hay grupos cristianos que están haciendo todo esto, hermanos, ¿no? Y hacen con una música, no sé, de confusión terrible, saltan, tiemblan, se revuelcan en el suelo, dicen que están recibiendo el Espíritu Santo por acá, por allá. Ahí está el enemigo, pues, hermanos, haciendo todo eso para desviar. Entonces, si tú preguntas a una persona que está allí, ¿no es cierto?, de que realmente si tiene la intención de guardar los mandamientos, no tienen pues la intención de guardar los mandamientos. Si es que tienen esa intención de guardar los mandamientos de Dios, van a entender pues lo que estamos estudiando, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el diablo está haciendo todas las cosas, hermano, en el mundo cristiano, está metido dentro del mundo cristiano, pero lo que sí va a odiar el diablo es, pues, hermanos, que no se guarde los mandamientos de Dios. Oh, que ya está clavado en la cruz, van a decir que solamente es la fe y todas esas cosas van a decir, ¿no? Y bueno, pero lo que sí, al enemigo, lo que odia realmente, pues, es, ¿no?, que los cristianos guarden los mandamientos de Dios, y en especial, pues, este mandamiento que ha sido pisoteado, el cuarto mandamiento. Vamos a leer aquí, dice Mateo 24, 23 al 27, segunda de Corintios, segunda de Tesalonicenses. ¿Qué nos dicen, hermanos, estos pasajes acerca del poder engañoso, hermanos, de Satanás y su manera de obrar? Vamos a ver, hermanos, justamente esto que estamos comentando, hermanos, ¿no? Cuán terrible es el enemigo. Y cómo es que el Señor mismo no nos advierte, hermanos, ¿no? No nos podemos nosotros dar nuestra libertad, pues, de decir, no, a mí no me pasa nada. Y justamente al que piensa de esa manera, pues va a caer, ¿no, hermanos? Mateo 24, 23, 27 dice, entonces, dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, hermano, hermana, mira lo que dice el Señor Jesús. Si te dice alguien, como al hermano Celso le dijo, ¿no?, unos hermanitos seguramente, o bueno,
¿no? Que dicen que Cristo va a manifestarse ya en esta tierra. Y el Señor que dice, hermano Celso, dice aquí, si algunos dijeren, o sea, como te han dicho, mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, no creas, está diciendo el Señor Jesucristo tajantemente, no creas, no creas, no debemos creer en lo que nos dicen, hermanos, ¿no? ¿Por qué? El Señor Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos. Él conoce el futuro, pues hermanos, Dios conoce el futuro, Él sabe. Y nos está advirtiendo que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ahí está, el mismo Señor Jesús está diciendo. No lo está diciendo alguien, ¿no? Sino el Señor Jesús. Harán grandes señales y prodigios, hermanos. De tal manera que engañarán, hermanos. Y si fuere posible, aún a los escogidos. Mira lo que está diciendo el Señor Jesús. Hasta los mismos escogidos serán engañados. Uno se pregunta, pero ¿cómo pues un escogido va a ser engañado? Es que el escogido a veces se confía en sí mismo, es curioso. No, a mí no me va a pasar, yo le voy a decir sus 4 verdades al diablo. Yo sé que es el diablo. Si tú vas, hermano, ya estás perdido, ya caíste. Así como Eva, ¿no? Cayó, pues. Es tremendo, pues, este Lucifer, hermanos. Dios lo ha creado, ¿no? Era perfecto, era sabio, ¿no? Entonces tenía mucho poder que Dios le dio. Este ángel, pues, hermanos, es terrible y no podemos nosotros, pues, vencerlo a él por nosotros mismos. Si aquí el Señor está diciendo, no vayas, no. Por más que tú digas, no, yo estoy yendo con Cristo, ya estás desobedeciendo, pues, a Dios. Si vas, ya estás perdido, completamente perdido. No seamos curiosos, hermanos. Entonces, dice ahí, engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Mire lo que dice, ya os lo he dicho antes. Es como papá, mamá que dice, hijo, ya te he advertido, te he dicho antes, te estoy recalcándote. No vas a hacer esto, no, 1001 veces te repite, ¿no? Papá y mamá. Pero aquí el Señor Jesucristo también dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, no salgas, hermano, hermana. O mirad, está en los aposentos, no lo creas, no creas, hermano, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida del Señor Jesús es como hemos estudiado, así como un relámpago. No hay nada de secreto en un relámpago, hermanos. Cuando la tormenta viene, la luz que se ilumina, hermanos, ahí no el trueno cae, pues la luz se ve, ¿no es cierto?, anticipadamente. La luz tiene más velocidad que el sonido. Y entonces, hermanos, pues se mete hasta por las rendijas de la casa cerrada, pues ahí la luz ilumina el cuarto oscuro. Hermanos, la venida del Señor Jesús va a ser como el relámpago, pues así, que sale del oriente y se muestra al occidente. Eso es visible, hermanos, todo ojo le va a ver la presencia del Señor. Así va a ser, y el Señor no va a pisar esta tierra. El Señor va a estar en las nubes, arriba, nos va a esperar. El encuentro con todos los salvados va a ser pues en los aires, así dice la Biblia. Entonces, cualquier personaje que se presente en esta tierra y dice que es Cristo, hermanos, pues es el mismo Satanás disfrazado de Cristo, hermanos, ¿no? Porque como el relámpago, dice ahí, hermanos, como el relámpago, no como el relámpago, hermanos, dice así, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo. Ahí está claro, hermanos, la palabra del Señor. Suficiente todo eso, pero los discípulos también, los apóstoles, los profetas, recalcan pues esto mismo, hermanos, ¿no? Por ejemplo, en 2 Corintios, es la segunda carta que escribe, ¿no?, el apóstol Pablo a los Corintios, inspirado por Dios, por supuesto, dice aquí, porque estos son falsos apóstoles, hermanos. Se puede presentar en nuestra propia iglesia, hermanos, en nuestra propia iglesia, estos falsos apóstoles, hermanos, obreros fraudulentos, se pueden presentar, hermanos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, hermanos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, pues, hermanos, porque el mismo Satanás, hermanos, se disfraza, pues, como ángel de luz. Hermanos, mira, no es maravilla porque el mismo Satanás, ahí está, se disfraza, hermanos, como ángel de luz. Así es, hermanos. Lo terrible, hermanos, en la experiencia que hemos pasado allá en el Cusco, hermanos, recuerdo ahí una experiencia importantísima. Un pastor, ¿no? Distrital, bueno, no, de una misión ya. Aquí en el Cusco, pues, ¿no? Que estaba aquí un líder, le dice, pues, al pastor de la iglesia de Pardo, allá en el Cusco, ¿no? Le dice, por favor, a esta persona que está acá, este no es un hermano. A esta persona me lo sacas de la iglesia, ¿no? No quiero que esté en la iglesia. ¿No? Entonces le advierte claramente, ¿no? Y lógicamente que el pastor dice, pero ¿por qué? Si todos tienen oportunidad de salvación, de repente él puede convertirse y así, porque, o sea, no entendió lo que el pastor, el dirigente, ¿no? Le llamó la atención a este pastor, ¿no? En ese sentido. Pero no hizo caso, pues, hermanos, al pastor. Entonces, este supuesto hermanito, pues, estudió la fe de Jesús, se bautizó, tenía su certificado y empezó a predicar, pues, de iglesia en iglesia en todo el Cusco. Al final llegó a mi grupito donde teníamos allá en el Cusco y ahí, hermanos. ¿Y qué es lo que hacía, hermanos? No, lo que hacía este hombre, hablaba maravillas de lo que Dios puede hacer. Claro, ¿quién puede dudar de las maravillas que Dios puede hacer? Daba su testimonio de una y otra forma. Y todos lloraban, pues, cuando llegó a mi grupo, personas las más duras, las que eran realmente más, o sea, no tan consagrados, diremos así, se pusieron a llorar, pues, ¿no? Lloraban al escuchar su mensaje y todo, ¿no? Y hermanos, pues barrió con todo el Cusco, con todos los grupos de iglesia. Y lo que él hacía simplemente es, no te pedía directamente dinero, plata, sino que al final decía, ¿no? Que, bueno, que tenía algunas necesidades, quería un proyecto de hacer algún negocio y todo. Y como les tocó su corazón y todo eso, todos pues daban dinero, plata y todo. Sacó plata de todos los hermanos de las iglesias del Cusco. Al final nosotros también ahí, que estábamos ahí, pues no, aunque no le quisimos dar el púlpito a nosotros, pero de todas maneras participó y ahí vi pues que los hermanos lloraron así y al final, bueno, es Día de la Madre, creo decían, ¿no? Y algunos regalitos de repente puedes comprar y te puedes ganar un poquito, sí. Bueno, se dio pues al final no apareció, pues, y hay un hermano que lo encontró, creo que en su colegio apareció vendiendo dulces, y era una persona, un drogadicto, que vendía dulces, pues, en los ómnibus, en las casas, y engañó, pues, a todo el Cusco, hermanos, y parece que en Arequipa también había engañado, por eso el otro pastor advirtió. Entonces yo me pongo a pensar y digo, si un hombre así, en su momento, por supuesto, el enemigo nos pudo engañar, ¿qué cosa es el diablo, hermanos? El diablo tiene una capacidad tremenda, un poder tremendo, claro que no supera lo de Dios, pero pues para el diablo pues somos como el gato se juega con el ratón, así somos como el ratón, no podemos, hermanos. Por eso las advertencias que está haciendo, hermanos. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hermanos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, hermanos. ¿Eh? Y no es maravilla, pues porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahí en la carta a los tesalonicenses, hermanos, ahí también, capítulo 2, versículo 9 al 12, es la segunda carta, dice así, hermanos, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que acá en el mundo, ¿cómo es posible? Pues a un líder cristiano, hermanos, se dice ser cristiano, pero lo utiliza pues como un instrumento, hermanos, como un instrumento, ¿no? Ese es el inicuo, que en el tiempo todavía, ¿no? Del apóstol Pablo, no se había manifestado, pero por el futuro se va a manifestar, él dice, ¿no? Y entonces él ya sabía también las profecías, Dios, el Espíritu Santo lo ilumina pues al apóstol Pablo y habla de este inicuo. Está refiriéndose al papado, pues al papado, ¿no?
cómo este líder sería usado por el enemigo, ¿no? De Dios. Inicuo en ese tiempo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hermanos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y no solamente referido a la etapa de la Edad Media, hermanos, de esos 1260 años que hizo y deshizo, ¿no? El papado, ¿no? Con los cristianos que estudian la Biblia, han matado a diestra y siniestra a los cristianos que leían la Biblia, hermanos, sino para este último tiempo también, pues, hermanos, este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás lo utiliza, pues, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, hermanos, de iniquidad, hermanos, de iniquidad para los que se pierden, pues, ¿no? Para los que se pierden. O sea, lo que hace, pues, hacer beber ese vino, ¿no? De su fornicación, ¿no? De tradiciones y costumbres que ha metido dentro de la iglesia, ¿no? Eso está en los engaños, pues, la iniquidad ahí. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron, pues, el amor de la verdad para ser salvos. Pues cuando una persona es sincera y lee la Biblia, se da cuenta, pues, y sale, pues, de este grupo, ¿no? Y dicen, no, pues, aquí estoy engañado. ¿Cómo protestaron? Pues, Lutero y todo, ¿no? Dijeron, no, esto es una mentira. No, aquí, Roma Papal, el sacerdote Lutero. La Biblia dice esto, ¿no? Contrario a lo que practica, pues, ¿no? El Roma Papal. Y así, pues, lo han querido matar, pues, lo han perseguido por aquí. ¿Y cuántas personas que han querido reformar, ¿no? La iglesia papal, pero es imposible, pues, ahí está el enemigo reinando, pues, hermano. Por esto Dios les envía, pues, un poder engañoso, dice, para que crean la mentira, hermanos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. En otras palabras, hermanos, si nosotros no creemos la verdad, ya, pues, hermanos, nos deja, pues, en las manos de Satanás, ¿no? Para que seamos engañados y seamos condenados juntamente con él. No nos gusta la verdad, ya, pues, no. Dios respeta nuestro libre albedrío. Pues, elegimos nosotros perdernos, o bien, si nos gusta la verdad, buscamos, pues, la verdad y queremos hacer lo que Dios dice, ¿no? Sino que se complacieron, pues, dice, en la injusticia. Hermanos, el comentario dice, en el último tiempo, hermanos, Satanás llevará a cabo, pues, su engaño final. ¿Cuál es ese engaño final, hermanos? Aquí un comentario que dice así. Pronto, hermanos, aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios, hermanos. ¿Qué cosas no van a hacer los demonios, hermanos? Dice aquí en este comentario, pues, cosas sobrenaturales van a pasar, hermanos. Entonces, de tal manera que la gente no va a ser engañada, pues. Los espíritus, hermanos, de los demonios irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Y eso, en eso estamos ahora, hermanos. Ahí están todos los grupos que se decían ser protestantes, ¿no, hermanos? Pero ya no, pues otra vez están uniéndose, o sea, hay una coalición. A eso se le llama ecumenismo, pues, hermanos. Todos los grupos cristianos, como dicen, ¿no? La madre, que sus hijas son también prostitutas, como la madre de las rameras, ¿no? Entonces, que se decían ser protestantes están regresando, pues, porque también son igual que su madre. O sea, no son, pues, fieles a Dios, no obedecen los mandamientos de Dios. Y bajo la bandera del día domingo, que es, pues, no un día de adoración al sol que ha sido impuesto, pues, detrás de todo está Satanás, ¿no? Constantino, que metió eso dentro de la iglesia, ¿no? Y el papá lo aceptó y se atribuye a ellos ese poder de haber cambiado ese mandamiento. Bajo esa bandera, hermanos, pues se están unificándose en todo el mundo. Y ahora el poder civil también va a unirse. O sea, todo el mundo se va a unirse, pues, hermanos. Todo el mundo, ¿no? Y para hacer esta última batalla contra Dios. ¿Y quién está de parte de Dios? ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
El asunto es, hermanos, que Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa que seamos un hito en este mundo, pero que seamos fieles a Dios. ¿Quién nos va a poder hacer pues, el diablo si estamos con Dios, si obedecemos sus mandamientos y tenemos la fe de Jesús? No puede hacernos nada. Si 8 se han salvado, hermanos, en el diluvio, del diluvio, hermanos, 8 personas ahí, ¿no? No importa ahora que se salve uno por lo menos, hermanos, pero esa persona, pues, es llamada por a ti, a mí, y así, hermanos, pues, ¿no? Y uno tiene que confiar en Dios, pues. Entonces, como aquí el comentario, los espíritus de los demonios irán, pues, a los reyes de la tierra, pues, están por ahí, ¿no? Y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños, ¿no? Allá los han metido dentro del engaño, hermanos. Urgirlos a que se unan, ¿no? A Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Por supuesto que no directamente así, no se habla de que están uniéndose a Satanás, sino bajo ciertos pretextos o justificaciones, ¿no? Del clima que ha cambiado, de que ahora el sistema en el mundo está mal y hay una bandera que levantan, pues, ¿no? Entonces, en este caso, esa forma de unificarse es bajo un falso mandamiento. Mediante eso, ¿alguien quiere preguntar, hermanos? De repente, alguien, no sé. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí, Satanás en su última lucha, dice, contra el gobierno del cielo, ¿no? A ver, mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán pues engañados, hermanos. Todo el mundo, las autoridades, presidentes de los países, ¿no? Reyes, serán engañados. Todo el mundo, hermanos. Surgirán personas que se darán pues por el mismo Cristo, eso es lo que van a aparecer en nuestros días seguramente, y reclamarán pues los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo, ¿no? Van a querer que se les adore, que se les respete, ¿no? Haciendo sus señales y todo, ¿no? Y la gente que no está preparada va a ceder nomás, pues, hermanos. Realizarán maravillosos milagros de sanidad, hermanos, esos milagros de sanidad. Y esos grupos cristianos que se dicen grupos de sanidad, hermanos, pues es terrible eso, ¿no? Terrible, terrible, hermanos. Pues ahora, si esas personas que supuestamente han recibido sanidad estaban inválidos y ahora están caminando, si se pusieran de rodillas y oraran, ¿no? Y dijeran, Señor, ¿realmente tú me has curado o es el enemigo? Entonces van a dar cuenta porque es una experiencia, por ejemplo, de una hermana que así fue curada, era inválida, y cuando oró, hermanos, pues se dio cuenta que no era Dios quien le ha curado. Realizarán milagros, maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo. Ellos dirán, ¿no? Que han recibido mensajes del cielo, revelaciones, contrarias, hermanos, al testimonio de las escrituras. O sea, van a traer mensajes contrarios, ¿no? A lo que dice la Biblia. Hermano, Sí, ¿alguna pregunta, hermano? y hermano, ayer y hoy día estamos hablando del espiritismo, pero hasta ahora no entiendo qué es el espiritismo, hermano. Ajá. Muy bien, hermanos. A ver, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Qué cosa es el espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? A ver si alguien puede contestar a nuestro hermano. ¿Qué es el espiritismo? A ver, hermana, por favor, acérquese a su micro, hermanita, para contestar. Hermano, El espiritismo, bueno, primero tenemos que ver, el espiritismo tiene que ver con el espíritu. Una de las creencias de Satanás, como decíamos desde el comienzo, fue que el hombre era inmortal, que no moriría. Eso fue lo que hizo creer a Adán y Eva. Hoy en día la gente piensa de que cuando muere hay algo dentro de él que sigue viviendo, y a eso lo llaman espíritu, ¿ya? El otro día hablábamos acerca de la diferencia de eso con el oxígeno que usted decía que era el aliento de vida, ¿ah? Y que es muy parecido. Es el aliento de vida lo que sale y vuelve hacia Dios. No es que salga un fantasma de dentro de nosotros y que sale y se va al cielo o que se reencarna en otras vidas, qué sé yo. El espiritismo es eso, es hacer creer
de que nosotros dentro de nosotros mismos tenemos otra vida que sale, ¿cierto? Y se va al cielo o se va al infierno o anda por allí deambulando o se va al, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, donde allí, donde como que los juzgan para ver si se van para arriba o para abajo, pero acá es una creencia católica. Hermanos, eso es el espiritismo, creer que después de la vida nosotros seguimos viviendo. Nosotros creemos que vamos a seguir viviendo, pero cuando venga Jesús, ¿cierto? Cuando venga la resurrección, allí es cuando va a venir la vida eterna. Pero antes de eso no, y ese es el gran engaño del enemigo, hacernos creer que todavía va a existir vida en nosotros después de haber muerto. Por eso muchos dicen, oh, pero si te está mirando desde el cielo te cuida. Eso es espiritismo, es pensar, ¿cierto?, que la otra persona sigue viviendo aunque haya muerto. Muy bien, ahí está la respuesta, hermano. Hermano. ¿Alguien más quería responder? Sí, hermano. Sí, hermano, la pregunta del hermano es, tajante y bueno. Espiritismo es, pues, hermano querido Raúl, todo lo contrario a lo que dice Dios. Eso es, en resumen, detallado del espiritismo. Todo contra, en forma negativa. Ejemplo, Dios da la vida, espíritu, y Satanás da muerte, espíritu, contra. Esto es, hermano, resumen, que se puede decir todo contra. Engaño, en otras palabras. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues ahí, como dicen nuestros hermanos, realmente eh, vivimos pues en ese mundo, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿no, hermanos? Va utilizando el enemigo, ¿no? Como que hay espíritus, pues, ¿no? Que sobre todo, ¿no? Los que han muerto, no han muerto, sino que están ahí sus espíritus o almas que están vagando, y así, hermanos, va enseñando eso, ¿no? Entonces, pero contradice, como dice hermanos, eso contradice lo que Dios dice. Cuando uno muere, hermanos, pues lo que pasa es que el cuerpo que ha sido hecho de la tierra, del polvo, vuelve pues al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios. Cuando Jesús murió, no se fue al cielo, como muchos creen, muchos grupos cristianos creen, ¿no? Que cuando uno muere ya de frente se fue al cielo, ¿no? Pero eso es falso. O sea, Jesús cuando murió no se fue al cielo, sino se fue al sepulcro. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Pero al tercer día ya cuando resucitó, después ya estuvo aquí en la tierra unos días, se fue pues al cielo, ¿no? Se fue al cielo. Entonces, esa es la realidad. Pero el diablo, pues a través de, pues es así, el espiritismo viene a ser pues como la iglesia cristiana, es como Satanás tiene su propia iglesia que se llama espiritistas, ¿no? Nosotros somos cristianos y son espiritistas, ¿no? O Claro, sea, justo. tiene sus principios y así pues está engañando a todo el mundo. Sí, sí, hermana, a ver. Buen día a todos. El espiritismo dice es entregarnos a la influencia del enemigo, del engaño, que cuando ya descubrimos que son mortíferos y quisiéramos renunciar a él y huir, dice, pero no se puede porque Satanás retiene su poder y no quiere dejarlos en libertad. Él sabe que pertenece seguramente mientras se hallan bajo su dominio, el dominio especial del engaño, pero que una vez libres de su poder nunca los podrá inducir a creer ya en el espiritismo, ni a colocar tan directamente bajo su dominio. La única manera que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Si reconocemos las exigencias de la verdad, si sitúan donde puedan ser ayudadas, deberían rogar aquellos que han tenido la experiencia religiosa y tienen fe en las promesas que Dios nos da
intercedan en su favor ante el poderoso libertador. Ellos representarán un conflicto reñido a Satanás, reforzarán su contingente. ¿Dónde me quedé? Contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas, pero si los santos de Dios con profunda humildad oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán y Jesús comisionará ángeles santos para resistir a Satanás y este será ahuyentado y su poder será afligido. Ven, hermano. Muy bien, hermana. Gracias, gracias, hermana. Sí, pues un ejemplo, hermanos, ahí está. Siempre mencionamos al Gadareno, al endemoniado Gadareno, hermanos. O sea, lo que el diablo busca a través del espiritismo es meterse en tu cerebro, en tu corazón, en tu vida, y que sea simplemente pues como un títere del diablo, ¿no? Eso es lo que está haciendo con todo el mundo, pues, hermanos, a través del espiritismo, ¿no? A través del espiritismo. En este Gadareno, pues había más de 4,000, creo, demonios, ¿no? Que se metieron. ¿Y por qué sucede eso, no? Porque uno, pues, no le da importancia a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces juega con eso y el diablo se está metiendo uno, otro y otro. Al final ya no tiene control de sí mismo como el Gadareno, pues no. Pero cuando vino Cristo bajo el pedido, seguramente no de este Gadareno, ¿no? Con lo poquito que tenía de repente todavía, ¿no? De conciencia, no sé. Pero el Señor se presenta ahí, pues, para liberarlo. Y cuando lo libera de todos los demonios, hermanos, pues, no podía volver a entrar ya, pues, el demonio, ¿no? A la vida de este Gadareno, ¿no? Ya sano, pues. Eso es lo que estamos en este problema, pues, en este conflicto. Entonces el diablo utiliza todos los medios para posesionarse de la gente. Hay personas que yo conozco, por ejemplo, los vuelve alcohólicos. Y cuando empieza a alcoholizarse, pues la persona, este amigo que tengo, pues sea, el espíritu de los demonios están ahí controlando su vida. Y es un hombre terrible, 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 pues no, hermano, no tiene miedo de nada, y así. Ya, pues, se posesiona, pues, el enemigo, ¿no? Y ahora, ahí estamos, ahí yo, por ejemplo, que, como es mi amigo, entonces ahí trato de llevarlo a su casa y todo, ¿no? Y bueno. Es terrible, hermanos, ¿no? Hasta que en cierto momento, por ejemplo, ya, ¿no? A mí me dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo le estoy persiguiendo? ¿No? O sea, él ya no habla, pues, sino el demonio habla de su boca, pues, ¿no? Entonces, yo orando nada más. Pues. Bueno, así es el espiritismo, hermanos. Así que, hermanos, es terrible, así Hermano, que tomar mucha seriedad, no es un juego, hermanos. Sí, hermana. hermano, justo, bueno, para la persona que es del mundo por lo general, de repente ya podemos decir, son engañados por el enemigo. Hay prácticas que son totalmente satánicas, que hablan de invocaciones, ¿cierto? De llamados de los muertos y esas cosas. Pero hay otras que parecen totalmente inocentes y de esas son las que nos tenemos que cuidar. Bueno, hablábamos el otro día de que si a usted se le parece el papá o la mamá que murió, claramente usted sabe que ese no es su papá ni su mamá. ¿Ah? Sabe que es un espíritu de esto de demonio que ha tomado la característica de su ser querido para engañarlo. Pero hay otras prácticas de las que hablamos y yo quisiera recordarlo, mis hermanos, para que no lo olvidemos. Existen en estos momentos algo que se llama, la gente llama, la fuerza vital y la buscan por todos los medios. Esta fuerza vital, que no viene de Dios, sino que viene de la alineación de los planetas, o viene de la alineación de los chakras, o viene de estas piedras de los imanes, qué sé yo. Hermanos, todas estas prácticas son de espiritismo, porque dejamos a Dios de lado. Todo lo que tiene que ver con la fuerza vital, esto de que vamos, abracemos al árbol para que me transmita toda su fuerza, es un engaño que suena bonito, que se ve hermoso, qué lindo la naturaleza, ¿cierto? Pero es un engaño. Esto de hacer, de hablarle y de cantarle a la naturaleza, nosotros tenemos que ir al creador de la naturaleza, ¿cierto?
tengamos mucho cuidado. Existen muchas prácticas el día de hoy, mis hermanos, y que parecen totalmente inocentes y que se ven hasta lindas, pero que son un engaño del enemigo. Vemos también ciertas cosas que sabemos no debemos hacer, como esto de vernos las cartas y cosas así, porque estamos permitiendo y estamos abriendo la puerta de nuestra alma para que el enemigo se meta allí. Esto del hipnotismo también para hacer regresiones o para ver por qué yo sufro de tal o cual cosa, ¿cierto? Allí, cuando yo entrego mi mente, estoy abriendo mi alma para que el enemigo también se introduzca. Son engaños satánicos. Todos estos son engaños modernos, mis hermanos. Los otros ya los conocemos porque son desde antaño, esto de que los aparecen fantasmas o de que se llaman a los muertos, qué sé yo. El espiritismo moderno está solapado y es por eso que antes de hacer la práctica de algo tenemos que averiguarnos bien, ¿esto viene de Dios? Hermanos, recuerden bien esta palabra, fuerza vital. Fuerza vital es la fuerza del enemigo, no la de Dios. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que es de Dios. Amén, amén, hermanos. Muy bien, Hermano hermanos. Justo, Sí, hermano Waiki, buen día. buenas noches o buenos días, sí, por ahí. Allá. Bueno, he escrito un concepto para que se entienda un poco más fácil, ¿no? Eh, el espiritismo es todo intento de querer comunicarse con los muertos, dirigidos, manipulados por el diablo, que se disfraza, ¿no? Para hacernos creer que el alma es inmortal. Y también para confundirnos, ¿no? Términos bíblicos con la filosofía griega, porque es importante eso también, ¿no? A veces nosotros siempre tendemos a utilizar términos filosóficos de los griegos, ¿no? Ya sea de Platón o de Sócrates, así que nos han metido a la cabeza, ¿no? De que nosotros tenemos un ente dentro que cuando morimos sale, ¿no? Eso desde antes de Cristo todavía pensaban así. Entonces, eso ha madurado en los tiempos de Constantino. Ahí es donde que ha entrado esta filosofía, la cristiandad, ¿no? Entonces, por eso es que cualquiera que quiere buscar o intentar comunicarse con nuestros ancestros, con los muertos, entonces el diablo se aprovecha, ¿no? Para hacernos creer. ¿Por qué, ¿por qué se cree? ¿Por qué creemos? Es que utiliza nuestra vista, nuestro oído, nuestros sentimientos, todo ello. Es perfecto el engaño del diablo que hace, ¿no? Para hacernos creer, especialmente para los que no son cristianos, pues para los que no estudian la Biblia, creen, pues, y entonces para ellos es una verdad, es una evidencia, pues, lo que han tenido esas experiencias, ¿no? Pero en realidad es manipulado por el diablo, ¿no? Entonces, eso es el espiritismo, ¿no? Entonces, alejarnos de eso, ¿no? De todo espiritismo para no salir, ¿no? De nuestras creencias, porque muchos cristianos van a ser engañados por el diablo. Algunos dicen que el diablo tiene 6.000 años de experiencia engañando. ¿Qué 6.000 años? Mucho más, miles de años, ¿no? 6.000 años será desde que entró el pecado, ¿no? Pero ha engañado inclusive a los ángeles, entonces nosotros somos nada, pues, para poder enfrentarnos al diablo, no somos nada, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a terminar dando lectura aquí, los comentarios. A Hermano, ver. Sí, sí, hermana, pregunta, hermano. dice acá bien claro en los escritos de la hermana Huay, dice, los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Han entrado en la lucha contra los principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Satanás no cederá un centímetro de terreno a menos que tenga que retroceder gracias al poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentarlo como nuestro Salvador. Con un escrito está. Satanás puede citar ahora las escrituras como en los días de Cristo y pervertirá sus engaños para apoyar las claras afirmaciones de que la Biblia serán más armas poderosas en todo el conflicto. Hermanos, un pequeño testimonio. Un joven
que yo conozco ingresó acá a mi biohuerto y lo primero que vio fue mi árbol. Me dijo, ¿me permites? Y yo no sabía qué iba a hacer. Agarró, abrazó el árbol con piernas, pies y ahí se quedó pegado como si fuese una lapa. Y yo pues en ese momento lo único que hice fue ponerme a orar y después que oré, agarró y me dijo, permiso, permiso y se retiró, hermano. La verdad es que yo no entendía lo que estaba haciendo, pero creo que la oración lo aisló de mí porque se retiró rápido. Mm, Amén. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, hay esas experiencias. Y es, como dice nuestra hermana Mónica, solapadamente el enemigo pues ataca, no sé. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Ya dice aquí el comentario, aunque me parece que son textos bíblicos. Dice, el acto, hermanos, que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo, hermanos. O sea, finalmente el mismo diablo, ese ángel, Lucifer, él se va a disfrazar de Cristo se va a disfrazar, ¿no? Ese va a ser el último engaño. Hace mucho, hermanos, que la iglesia profesa pues esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas, pues no, claro, es lo que esperamos, que Jesús venga por segunda vez. Pues bien, el gran engañador, hermanos, simulará que Cristo ha venido, va a simular la venida del Señor Jesucristo, hermanos. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará, hermanos, a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido pues a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis, ¿no? Como dice ahí en el Apocalipsis 1, 13 al 15, ¿no? Donde hace mención de que el Hijo de Dios, lo ve Juan, ¿no? Así al Hijo de Dios con todo su poder, con su resplandor, y entonces va a querer imitar todas esas cosas y va a engañar de esa manera, pues hermanos. De hecho, hermanos, esto lo va a hacer en esta tierra. Y todos, recuerden, hermanos, todo aquel que se dice que es Cristo, profeta de Dios, pero no obedece por el mandamiento de Dios, ese es un falso, pues falso Cristo, falso profeta, hermanos. Bueno, ¿por qué es tan importante entender la verdad acerca de cómo regresará Cristo, así como el estado de los muertos, para no ser engañados? ¿Qué dicen, hermanos? Eso no es importante, hermanos, saber cómo va a venir Jesús, cómo va a ser su venida, para no ser engañados, hermanos. Y también hay que saber qué pasa con los muertos, el estado de los muertos. Saber todo esto, hermanos, es importante porque en base a estos principios podemos nosotros, pues Dios mediante, pues defendernos, ¿no? De los ataques del enemigo, ¿no? Del enemigo. A ver, si alguien quiere contestar finalmente, entonces vamos a terminar. A la hermana Mónica voy a pedir que nos despida con la oración, hermanos. Pues hasta aquí fue el estudio de nuestra lección, hermanos. Entonces, si alguien quiere responder, hermanos, ¿es importante o no es importante, hermanos, entender cómo va a venir Cristo, cómo va a regresar? ¿Es importante o no? También saber en qué consiste la muerte, ¿no? ¿Cuál es el estado de los muertos? Para no ser engañados, debemos saber o no saber, hermanos. Hermano, Sí, hermano. 2 palabras. Cristo como relámpago viene a vista de a todo el mundo. 1:7 Apocalipsis. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Ya, eso es todo, hermano. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahí está algunos pasajes bíblicos, hermanos, respecto a la segunda venida del Señor Jesús y a los muertos, pues que los muertos nada saben, ¿no? Muy bien. Hermana Mónica, pues por favor, despídanos con la oración. Bueno, tal Hermano, vez sí, sí, dice, no se le sí, permitirá a Satanás contrahacerse de la manera en que vendrá Jesús el Salvador. Previno a su pueblo contra el engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
No se puede remediar semejante aparición. Todos los conocerán en el mundo entero. Los hijos de Dios actualmente, dice, estarán firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. Se atendrá ellos en semejanza en la crisis a la Biblia solo a ella, y ello les será posible. Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Él dispondrá de todas las cosas de modo que el camino les estén obstruidos. Los aturdirá, pero con cosas terrenales. Les hará llegar una carga pesada, abrumadora, para que sus corazones se sientan recargadas. Los cuidados de la vida y el día de la prueba los sorprenderá como ladrón, pero para ello tenemos la Escritura para poder restaurarnos y tener poder contra él, hermanos. Amén. Amén, amén. Ahí están algunos comentarios más. Voy a pedir al hermano Waiki. Hermano Waiki, ¿estás presente? ¿Estás ahí? Él está en Japón y está de noche. Él pues ahorita en este momento me parece que está de noche. Nosotros estamos recién en la amanecida. Pero, bueno, Waiki, ¿nos escuchas? ¿Puedes despedirnos con la oración? Hola, sí. Por favor. Sí, hermanitos. Y antes de orar, quizá este llamado es para algunos hermanos que de repente se están retrasando en querer tomar la decisión, están esperando de que todavía suceda algún milagro en su vida, o de repente conocen un poquito de la venida de Jesús, o están esperando que el demonio haga su último engaño para entregarse. Pero yo escuché al pastor Bord decir, no sé, utilizando qué parte del Espíritu de profecía, de que el engaño que va a hacer el Satanás imitando la venida de Jesús, dice que va a ser tan engañador de que va, así como la Biblia lo dice, lo va a imitar, pero para ese momento ya va a estar ya definido la decisión de cada uno de nosotros. O sea, ya va a terminar el tiempo de gracia. Entonces, ese último engaño prácticamente ya está dentro del tiempo de angustia, en las cuales ya no tiene sentido, ¿no? Ya se va a saber, pues. O sea, ya nuestras oraciones ya no va a entrar al lugar, al cielo, ¿no? Pero sí vamos a ser protegidos, ¿no? Porque ya se terminó el tiempo de interceder, ¿no? Nuestras oraciones. Entonces, pero eso va a ser breve, ¿no? Eso va a ser desde el momento en que se cambia la ropa sacerdotal de sumo sacerdote hasta el tiempo que se pone su vestidura de rey de reyes. Hasta ese momento no vamos a tener ya intercesor, pero sí vamos a estar protegidos por Dios, ¿no? No sé si me dejo entender. Bueno, vamos a orar, hermanos. Querido Padre Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias infinitamente por permitir juntarnos a un grupo de tus hijos para repasar, estudiar y memorizar, y sobre todo, Señor, para tomar conciencia de que realmente lo que tú nos enseñas a través de la Biblia es para que ya tomemos la decisión, para que podamos, Señor, estar a tu lado, para seguir llevando tu mensaje para los que no te conocen. Buen Padre Dios, gracias. Ayúdanos, Señor, a iluminarnos mucho más con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que podamos también no dudar en los momentos difíciles, y sobre todo, Señor, ayúdanos a llevar tu mensaje a las personas que no te conocen. Buen Padre Dios, que el día de hoy se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Así es, hermanos. Siempre es enriquecedor la participación, hermanos. Siempre participemos. Buenos días. Pagar en cama. Buen día. Las bendiciones del Señor sean abundantes para todos ustedes, amados hermanos. Hasta mañana, hermano Gustavo. Hasta mañana, hermano.
Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.